En este video vamos a ver la sustitución u igual a tangente de x sobre 2. En las integrales de la forma r mayúscula del seno de x, coseno de x, donde r es una función racional de dos variables, se puede reducir mediante la sustitución u igual a tangente de x sobre 2 a una integral de la forma, la integral de r minúscula de u, donde r minúscula es una función racional de una variable. En esta figura podemos ver que la tangente de x sobre 2 es igual al seno de x entre 1 más coseno de x. Así, entonces la tangente de x sobre 2 es igual al seno de x entre 1 más el coseno de x. Si llamamos u igual a la tangente de x sobre 2, entonces utilizando las identidades trigonométricas sabemos que la tangente al cuadrado de x sobre 2 más 1 es igual a la secante al cuadrado de x sobre 2. Pero la tangente de x sobre 2 es u, entonces esto lo podemos escribir como u al cuadrado más 1 es igual a la secante al cuadrado de x sobre 2. Veamos ahora cuánto valen el seno y el coseno. El seno de x lo podemos escribir como el seno de 2 por x sobre 2. Pero esto es igual por una identidad trigonométrica a 2 por el seno de x sobre 2 por el coseno de x sobre 2. Y esto a su vez, si multiplicamos y dividimos por coseno de x sobre 2, nos queda 2 seno de x sobre 2 por el coseno cuadrado de x sobre 2 entre el coseno de x sobre 2. Y esto lo podemos separar como 2 veces el seno de x sobre 2 sobre el coseno de x sobre 2 por el coseno cuadrado de x sobre 2. Pero el seno de x sobre 2 entre el coseno de x sobre 2, eso es igual a 2 veces la tangente de x sobre 2. Y el coseno cuadrado de x sobre 2 es 1 sobre la secante cuadrada de x. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre la secante cuadrada de x sobre 2. Esto va a ser igual a 2 veces el seno de x sobre 2 sobre el coseno de x sobre 2 es la tangente de x sobre 2. Y el coseno cuadrado de x sobre 2 es igual a 1 sobre la secante cuadrada de x sobre 2. Entonces aquí abajo nos queda la secante cuadrada de x sobre 2. Pero la tangente de x sobre 2 es igual a u, entonces esto nos queda 2u. Y la secante cuadrada de x sobre 2 es igual a u al cuadrado más u. Entonces, por lo tanto, tenemos que esto es igual al seno de x. Ahora, el coseno de x lo podemos escribir también como el coseno de 2x sobre 2. Y esto es igual por una identidad trigonométrica a 2 veces el coseno cuadrado de x sobre 2 menos 1. Esto lo podemos escribir como 2 veces entre la secante cuadrada de x sobre 2 menos 1, pero la secante de x cuadrada sobre 2 es igual a u cuadrada más 1 menos 1, y poniendo denominador común, esto nos queda 1 menos u al cuadrado sobre 1 más u al cuadrado. Entonces esto es igual al coseno de x. Como tenemos que u es igual a la tangente de x sobre 2, entonces esto quiere decir que x es igual a 2 veces el arco tangente de u, de donde dx es igual a 2 entre 1 más u al cuadrado de u. Este método lo que hace es convertir una integral en donde hay senos y cosenos a una integral que se puede calcular utilizando fracciones parciales. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Calcular la integral de dx entre seno de x más coseno de x. Entonces hacemos u igual a la tangente de x sobre 2.
Esto quiere decir que x es igual a 2 veces el arco cuya tangente es 1. Entonces dx es igual a 2 entre 1 más u al cuadrado de u. Sabemos que el seno de x es igual a 2u entre 1 más u al cuadrado y que el coseno de x es igual a 1 menos u al cuadrado entre 1 más u al cuadrado. Así, el seno de x más el coseno de x es igual a 2u sobre 1 más u al cuadrado más 1 menos u al cuadrado entre 1 más u al cuadrado. Es decir, que esto es igual a 2u más 1 menos u al cuadrado entre 1 más u al cuadrado. Y esto lo podemos escribir como menos que multiplica a u al cuadrado menos 2u menos 1 entre 1 más u al cuadrado. Así, la integral de dx entre seno de x más coseno de x la podemos escribir como la integral de x es igual a 2 entre 1 más u al cuadrado de u, y seno de x más coseno de x es igual a menos que multiplica a u al cuadrado menos 2u menos 1 entre 1 más u al cuadrado. Simplificando, esto nos queda que esta 1 más u al cuadrado se va con esta 1 más u al cuadrado, y el menos lo podemos sacar junto con el 2, entonces nos queda menos 2 veces la integral de du entre u al cuadrado menos 2u menos 1. Y ahora vamos a escribir u al cuadrado menos 2u menos 1 como u al cuadrado menos 2u. Vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto, entonces aquí tenemos que sumar 1, menos 1 y menos 1. Como sumamos 1, restamos 1. Así, esto es igual a u menos 1 al cuadrado menos 2. Y factorizando esto nos queda u menos 1 menos raíz de 2 por u menos 1 más raíz de 2. Vamos a llamar a 1 más raíz de 2 y b a 1 menos raíz de 2. Entonces, u al cuadrado menos 2u menos 1 lo podemos escribir como u menos a por u menos b, de donde tenemos que 1 sobre u menos a por u menos b lo podemos expresar como a entre u menos a más b entre u menos b. Poniendo denominador común del lado derecho y pasándolo del lado izquierdo, nos queda que 1 va a ser igual a a por u menos b más b por u menos a. Si sustituimos u igual a en la igualdad anterior, nos queda que 1 es igual a mayúscula por a menos b, y el otro sumando se hace 0. Es decir, que la a mayúscula va a ser igual a 1 sobre a menos b. Si ahora sustituimos en esa misma ecuación u igual a b, entonces nos queda que 1 es igual. La a mayúscula se elimina porque nos queda ahí un 0. La a mayúscula se elimina porque nos queda b menos b, y esto va a ser igual a b mayúscula por b menos a, de donde la b mayúscula va a ser igual a 1 sobre b menos a.
que esto a su vez lo podemos escribir como menos 1 por a menos b. Entonces lo que queríamos calcular era menos 2 veces la integral de du entre u al cuadrado menos 2u menos 1. Y esto va a ser igual a menos 2 veces la a, que es 1 sobre a minúscula menos b, por la integral de du entre u menos a, más la b, que es menos 1 sobre a menos b, por la integral de du entre u menos b. Entonces, esto nos queda igual a menos 2, que multiplica a 1 entre a menos b por el logaritmo natural del valor absoluto de u menos a, menos 1 sobre a menos b por el logaritmo natural del valor absoluto de u menos b más k. Y esto lo podemos simplificar como a menos 2 sobre a menos b, que multiplica al logaritmo natural del valor absoluto de u menos a sobre u menos b más k. Pero ahora vamos a ver cuánto vale a menos b. Esto es igual a 1 más raíz de 2 menos 1 menos raíz de 2, que esto es igual a 2 raíz de 2. Entonces, menos 2 veces la integral de du entre u al cuadrado menos 2u menos 1 va a ser igual a menos 2 sobre 2 por la raíz de 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de u menos 1 menos raíz de 2 entre u menos 1 más raíz de 2 más k. Simplificando, tenemos que este 2 se va con este 2 y el menos lo podemos subir como exponente y entonces nos queda 1 sobre raíz de 2 por el logaritmo natural del valor absoluto, y se invierte este cociente y nos va a quedar u menos 1 más raíz de 2 entre u menos 1 menos raíz de 2 más k. Ahora recordemos que u era igual a la tangente de x sobre 2. Entonces tenemos que la integral original, que era la integral de dx entre seno de x más coseno de x, va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de la tangente de x sobre 2 menos 1 más raíz de 2 entre la tangente de x sobre 2 menos 1 menos raíz de 2 más k.